Hola, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo como siempre a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4, por Cable Más, canal 791 y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. El Constitucional es definitivamente un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta y también por cable. Pero ahora además puede ser considerado también un programa interactivo porque compartiremos los códigos QR de las fuentes que vamos a citar para que lo puedas seguir directamente desde tu celular. Le vamos a pedir desde ahora que nos dejen su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook para llegar así a más gente. Luego de nuestra presentación del tema, vamos a entrevistar al doctor Juan Manuel Sosa Sacio, que es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú para conversar sobre estos temas de los derechos no enumerados. Vamos a ver. La Constitución, en el artículo 3º, equipara las categorías de derechos constitucionales y derechos fundamentales al establecer que tienen carácter de fundamentales todos los derechos enumerados en la Constitución y no solo los incluidos en el capítulo 1 de la misma, esto es decir, el de los derechos fundamentales. Dice, son fundamentales estos que están aquí, es decir, los incluidos en la enumeración del artículo 2, pero también los que se encuentran en otros apartados de la Constitución, como por ejemplo bajo el título de los derechos económicos y sociales, donde están todos los laborales, educación, salud, pensiones, seguridad social, etcétera. Por otra parte tienen los relacionados con la función jurisdiccional en el artículo 139 y existen otros catálogos de derechos a lo largo de la Constitución que, de acuerdo con esta disposición del artículo 3, también tienen el carácter de fundamentales. Y todos estos tienen protección, tutela procesal constitucional. Por otra parte, el artículo 3 establece también que pueden identificarse derechos no enumerados
a condición de que se deriven de principios como la dignidad del hombre, la soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho o la forma republicana de gobierno. Entonces, pueden existir derechos fundamentales más allá del catálogo constitucional en general y, por supuesto, mucho más allá del catálogo incluido en el artículo 2. La Convención Americana de Derechos Humanos, por su parte, reconoce expresamente en su artículo 29C que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de, inciso C, excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Es decir, que no solo la Constitución admite la posibilidad de que existan derechos más allá del catálogo expresamente enumerado, sino que esa lógica se extiende también al ámbito supranacional. Los órganos de cierre de nuestro sistema constitucional identifican los derechos, pero no los añaden a la Constitución. Hacen una tarea como la del arqueólogo que excava en torno a un templo. El arqueólogo naturalmente no construyó el templo ni lo ubicó allí, solo se limita a poner de manifiesto lo que en el terreno ya se encuentra. Pues bien, esto es lo que hacen los órganos de cierre de nuestro sistema. No añaden derechos al catálogo. Identifican unos derechos que en el catálogo subyacen derivados de los principios a los que hace referencia el artículo 3 y en el ámbito supranacional el artículo 29C de la Convención. El Tribunal Constitucional y los demás órganos de cierre de nuestro sistema, como por ejemplo la Corte Suprema y las salas superiores en su caso, subrayo, no crean derechos fundamentales. Se limitan a identificar los que en la Constitución se encuentran subyacentes. Ojo, incluimos a la Corte Suprema y a las salas superiores por cuanto ya hemos advertido en el video cuyo QR estamos mostrando que el Tribunal Constitucional no es siempre el órgano de cierre del proceso de interpretación de la Constitución. Por ejemplo, en materia de acción popular, cierra la Corte Suprema. En materia de amparo contra resoluciones judiciales, si la resolución es estimatoria, cierra la Corte Suprema. En materia de amparos contra normas ordinario que fuere estimatorio, cerrarán las salas superiores, ¿no? Entonces, potencialmente el cierre del sistema puede producirse, incluso cuando se trata de interpretación de la Constitución, por órganos distintos del Tribunal Constitucional. En este código QR analizamos con detalle esta problemática, pueden seguirlo para ver el tema más tarde. Muy bien, a tenor de esta cláusula de los derechos no enumerados contenidas en el ya citado artículo 3 de la Constitución, el Tribunal Constitucional identificó recientemente, no recientemente, hace tiempo ya, el derecho a ser puesto a disposición del juez en el plazo estrictamente necesario y el derecho de acceder al agua potable. Enumeró estos dos derechos fundamentales. Estos, que fueron identificados en su momento por el Tribunal Constitucional en los años 2004 y 2006 respectivamente, son hoy derechos explícitamente enumerados en la Constitución, por cuanto por medio de sendas reformas constitucionales se los incorporó en los artículos 2.24, inciso F y 7A de la Constitución. En nuestra página de Facebook, omar.sar, hemos publicado un post con los derechos que el tribunal identificó y se incorporaron en la Constitución, como estos dos, y otros derechos que el tribunal identificó, pero que no se han recogido en la Constitución. En nuestra página de Facebook pueden ver los enlaces a todas y cada una de las sentencias que se analizan estos temas. Otros derechos identificados por el Tribunal Constitucional, pero que, insisto, no han sido hasta la fecha incorporados positivamente en la Constitución, son los siguientes. Por ejemplo, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El derecho a la verdad, tanto respecto de la ubicación de personas que fueron objeto de desaparición forzada, como respecto del derecho de acceso a la información pública. El derecho a la eficacia de las normas legales y de las resoluciones administrativas, que es el derecho fundamental que se tutela por la vía del proceso de cumplimiento.
el derecho a la identidad de género, aun cuando el Tribunal Constitucional sostuvo que se debe tutelar por la vía ordinaria. El derecho a la protesta, identificado por ejemplo en el expediente 9/2018, o el derecho a la salud mental, entre otros, sin que este catálogo de derechos identificados por el tribunal pretenda tener un carácter cerrado. Recientemente, ahora sí recientemente, el Tribunal Constitucional señaló que del acceso a la energía eléctrica también puede decirse que se trata de un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no solo de la existencia y la calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio ambiente. Dice el tribunal que resulta prácticamente imposible imaginar que sin la presencia de energía eléctrica el individuo pueda ver satisfechas sus necesidades elementales y aún aquellas otras que, sin serlo, permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de existencia. Corresponde recordar que el Tribunal Constitucional en el año 2010 ya había declarado fundada una demanda de amparo al haberse acreditado la violación del derecho del recurrente en su condición de usuario del sistema de energía eléctrica previsto por el artículo 65 de la Constitución. Es decir, que en aquel caso el Tribunal Constitucional había vinculado el contenido concreto de acceder a la energía con el derecho de los consumidores y usuarios, este sí garantizado expresamente en la Constitución. Aquí, como pueden observar ustedes, hay dos operaciones constitucionales diferentes. Una cosa es decir que esto, acceder a la energía eléctrica, constituye un derecho fundamental, lo que presupone que tiene una posición y es fundamental propia, y otra que constituye un contenido no enumerado de otro derecho, ¿sí? Como por ejemplo el derecho de la protección de los consumidores que se deriva del artículo 65, aunque cabría discutir si esto es propiamente un derecho. Entonces, de estos temas sobre el contenido de los derechos no enumerados vamos a conversar luego con el profesor Juan Manuel Sosa, que es un experto en la materia, que tiene un extenso reconocimiento y podrá ayudarnos a esclarecer este punto. En aquel caso del año 2010, donde el tribunal dijo que en realidad no se trata de un derecho autónomo, sino que existe un derecho que forma parte del contenido del derecho a la protección de los consumidores y usuarios, no se lo reconoció como un derecho autónomo, no se lo reconoció con un contenido propio y distinto, sino como un contenido implícito en un derecho que sí se encuentra expresamente enumerado y que tiene reconocimiento expreso en la Constitución. En el caso que se acaba de resolver recientemente, el Tribunal Constitucional recorre un camino distinto, pues reconoce que, si bien el derecho de acceso a la energía eléctrica no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución, dice la resolución, puede ser considerado como un derecho no enumerado conforme a ese artículo 3, por cuanto está relacionado directamente a valores tan importantes como la dignidad del ser humano y el Estado social y democrático de derecho. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que había hecho en el año 2010, identifica un derecho fundamental de acceder a la energía eléctrica. En la sentencia que estamos comentando, esta actual que ha salido hace pocos días, el Tribunal Constitucional añadió que este derecho y el de acceder al agua potable no son los únicos servicios públicos que pueden ser tratados como un derecho no enumerado y eventualmente también positivizados. El tribunal señala expresamente lo siguiente, y presten mucha atención porque abre una puerta, no transpone el marco, pero abre la puerta. Ojo, a ver, y leo, esto no es comentario, esto es resolución, sentencia. La vida en el mundo moderno requiere de ciertos derechos sociales mínimos en materia de servicios públicos, sin los cuales las personas no pueden tener una vida digna, ejercitar sus demás derechos ni desarrollarse en sociedad.
Entre ellos se puede incluir el de acceso al agua potable y desagüe, a energía eléctrica y a Internet, los cuales comparten una naturaleza prestacional y por ello un deber del Estado y la comunidad. Entonces, en la sentencia dice, existe un derecho fundamental de acceder a la energía eléctrica, punto. Eso está del todo claro. Ahora bien, lo que queda implícito es que podría deducirse también la naturaleza fundamental de acceder a otros servicios, por ejemplo, desagüe, requiere desarrollo de servicios de saneamiento y también de acceso a Internet. Además del derecho de acceder a la energía eléctrica que ya se desarrolla en este caso y se lo positiviza como un derecho constitucional y hace referencia al agua potable que ya constituye, como hemos dicho, un derecho enumerado, incluido en el artículo 7A de la Constitución. En esta sentencia, cuyo código QR estamos compartiendo, es aquella donde se sostiene este tema y el tribunal identifica este derecho fundamental, concreto, de acceder a la energía eléctrica y abre la puerta a estos otros derechos que menciona, aunque no desarrolla. ¿Correcto? Al menos no en este caso, potencialmente podrá desarrollarlos en casos sucesivos. Y se alude expresamente al derecho de acceder al desagüe, a servicios, es decir, a servicios de saneamiento y el derecho de acceder a Internet. Estos dos temas no han sido desarrollados como un derecho fundamental, pero han quedado planteados allí. Si bien el Tribunal Constitucional reconoce en la sentencia un derecho de acceder a la energía eléctrica, también advierte que esto no significa que ese acceso sea automático o que deba realizarse sin respetar ninguna otra consideración, pues requiere una debida implementación que asegure la protección del medio ambiente, la seguridad de las redes eléctricas y que considere la producción nacional de electricidad para atender esa necesidad y esa demanda. Sostiene el tribunal que se trata de un derecho fundamental de configuración legal, de manera que la implementación de las redes eléctricas necesarias para la satisfacción de las necesidades humanas estará sujeta al cumplimiento de determinados requisitos legales, racionales y necesarios bajo la supervisión de los entes administrativos correspondientes, que ya existen en nuestro sistema eléctrico, dentro del cual no se debe postergar de suministrar indefinidamente a los grupos en situación de pobreza. ¿Correcto? Entonces, advierte la existencia de un derecho, también advierte que este derecho de carácter prestacional requiere el desarrollo de infraestructura y que esa infraestructura debe ir creciendo progresivamente. Como ustedes saben, de acuerdo con la 11ª disposición final y transitoria, aquellos derechos que requieran mayores gastos serán atendidos, dice la propia Constitución, progresivamente. En consecuencia, habrá que evaluar el desarrollo progresivo. Ojo, el Tribunal Constitucional también dijo, progresivamente no quiere decir sentarse a esperar un milagro, ¿verdad? Quiere decir que la administración, los responsables, tienen que ir dando pasos progresivos que demuestren que están avanzando hacia el objetivo de la satisfacción del derecho expresamente enumerado en la Constitución, como por ejemplo acceder al agua potable, como por ejemplo, a partir de ahora, acceder a energía eléctrica. En este caso, como sucediera antes con el derecho a la identidad de género, y lo comentábamos antes, se deriva la tutela a la vía ordinaria, declarando por ende improcedente la demanda de amparo en el caso concreto. Pero vamos a pasar a otro derecho desarrollado, a otro derecho fundamental desarrollado recientemente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En una sentencia publicada el 27 de julio, es decir, hace menos de 15 días, el Tribunal Constitucional ha hecho referencia a un derecho al olvido. Este derecho había sido desarrollado hace algunos años en la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea en un caso contra España.
Digo el Tribunal de la Unión Europea, no el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son dos entidades distintas. Se trata, en este caso, este pronunciamiento fue de hace unos años, el del Tribunal de la Unión Europea. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en cuanto al caso propiamente dicho que conoció este órgano, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, publicó en su momento 2 avisos en el diario La Vanguardia anunciando el remate de diversos inmuebles de personas que le debían aportes, y uno de esos inmuebles era de propiedad del señor Mario Costeja y de la señora Alicia Vargas Cots. El señor Costeja solicitó al periódico que elimine o modifique las publicaciones para que no difunda sus datos personales, y además solicitaba que se exija a Google eliminar dichos datos para que el motor de búsqueda ya no enlace su nombre con la publicación de La Vanguardia. Alegaba que el embargo que dio lugar a la publicación del anuncio estaba resuelto desde hacía muchos años, es decir, que él ya había cumplido con la obligación que había dado lugar a la medida cautelar. No decía que la medida cautelar era falsa, o que no había existido, o que obedecía a un error. Lo que él decía es que la obligación se había cancelado muchos años antes. La cuestión que tramitó en primer término ante la Autoridad Española de Protección de Datos Personales fue sometida más tarde, como dijimos, al Tribunal de la Unión Europea. El órgano español en realidad entendió que no había un tal derecho al olvido y desestimó la pretensión del señor Costeja. Entonces recurre a este Tribunal de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, y este órgano, luego de dejar sentado que los motores de búsqueda realizan propiamente tratamiento de los datos personales al indexarlos y luego ofrecerlos en forma de resultados, sostuvo que al resolver los casos se debe tomar en cuenta, y cito al Tribunal de la Unión Europea, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Se sostiene que los derechos fundamentales a la protección de datos personales y de la vida privada pueden ser englobados conjuntamente en un derecho al olvido, que puede prevalecer, como en el caso del señor Costeja, sobre el interés legítimo de las empresas que administran motores de búsqueda y también sobre el interés general de acceder a información. Esto en el ámbito comparado, pronunciamientos previos. El Tribunal Constitucional, ahora sí, en la sentencia cuyo código QR compartimos aquí, ha advertido que en la sociedad contemporánea se presenta un proceso de hipervisibilización de los datos personales que en ocasiones puede intervenir en el contenido protegido del derecho a la protección de datos personales en conexión con otros derechos fundamentales. En dicho caso, sostuvo que en cuanto al que suele denominarse derecho al olvido, sin perjuicio de posteriores precisiones jurisprudenciales, puede afirmarse que éste garantiza la eliminación, supresión o retiro de información relacionada con datos personales que, usualmente vinculada al nombre de la persona, es posible hallarse usando motores de búsqueda o sistemas informáticos que hayan estado disponibles al público por un determinado tiempo y que, habiendo sido ajustada a la realidad en su oportunidad, como consecuencia de nuevas condiciones fácticas y o jurídicas relevantes, ya no lo es o no lo es plenamente, de modo tal que su difusión, ahora de contenido abiertamente inexacto, genera un perjuicio al titular de la información en particular, respecto al contenido de su derecho fundamental al honor y a la buena reputación respecto del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad o eventualmente respecto de su derecho a la intimidad.
Como podrán apreciar, el tribunal advierte que este derecho al olvido puede encontrarse en tensión con el derecho fundamental a la libertad de información, reconocido en el 2.4 de la Constitución, el cual es, además, una garantía institucional crucial para el mantenimiento del sistema democrático. De hecho, en los casos, por ejemplo, sobre la publicidad estatal, el Tribunal Constitucional, con fundamento en este derecho, declaró inconstitucionales esas prohibiciones absolutas que establecía la regulación que había aprobado el Congreso. Respecto del caso concreto que se estaba ventilando y que estaba resolviendo el Tribunal Constitucional en ese momento, advierte que toda investigación dirigida contra una persona en cualquier nivel acerca de supuestos vínculos con la comisión de delitos como narcotráfico y terrorismo, de hecho el demandante pretendía que se desconecte su nombre de los datos sobre aquel proceso penal que se le había seguido, goza de la más alta relevancia e interés público y constituye a todas luces un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información. Finalmente, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda en este caso, pero no parece suficientemente claro que, sobre texto de un derecho al olvido, se pueda pretender hacer desaparecer investigaciones penales o antecedentes que efectivamente existieron. A ver, si la información es falsa, creo que no hay un derecho al olvido, sino derecho a que se elimine esa información. Si por el contrario no es falsa, pero sí es inexacta, tampoco existe un derecho al olvido. La persona tiene derecho a que se corrija la inexactitud. Y si está desactualizada, que parece ser el supuesto que preocupa especialmente al Tribunal Constitucional en este caso, es decir, el de estuvo procesado y luego fue declarado inocente, si está desactualizada, porque luego del proceso, por ejemplo, fue absuelto o prescribió la acción penal, tampoco creo que existe un derecho al olvido, sino que la pretensión debe referirse a que se complete y actualice esa información. Ok, vincula esa búsqueda con la investigación que existió y también que se vincule con el resultado de esa investigación que concluyó en el archivamiento o en la prescripción. En buena cuenta, creo que es discutible que exista un derecho al olvido respecto de hechos que efectivamente sucedieron. Y si no sucedieron, no es un problema de olvido, sino de falta de verdad, que debe corregirse naturalmente por la vía del proceso de habeas data. Y naturalmente que no existe un derecho a la información cuando la noticia es falsa. Correcto. El punto aquí es la desactualización de los datos y creo que perfectamente la exigencia, que incluso puede tramitarse por la vía del habeas data y en relación con el derecho a la autodeterminación informativa, la de que se actualicen esos datos y que las noticias sobre un proceso se vinculen también con el resultado de ese proceso, que se incluya este aspecto. Eso puede ser una pretensión legítima, pero no que se olvide que el proceso existió, porque el proceso, salvo que sea mentira, en cuyo caso tampoco es un problema de olvido. Si ustedes quieren ver, nosotros hemos expuesto un poco estas razones en nuestra página de Facebook, Omar.Sar. Ahí también pueden encontrar un post sobre este tema del derecho al olvido. En su momento, el Tribunal Constitucional sostuvo que no resulta incompatible con el derecho a la autodeterminación informativa que las centrales privadas de información de riesgos mantengan en sus bases de datos información de deudas oportuna o tardíamente canceladas, en la medida que dichas entidades cumplan con registrar debidamente las fechas de dichos pagos y observen los plazos que la ley ha regulado para la manutención de dicha información en sus bases de datos. Esto es decir, no hay un derecho a suprimir información que es históricamente correcta, pero sí debe ser actualizada si ello resulta necesario. Vamos a dejar aquí nuestro análisis. Y luego de una pausa vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Sosa Sacio, que como decíamos es profesor universitario y tiene una extensa experiencia en materia constitucional y nos va a ayudar a analizar estos temas respecto de los derechos no enumerados. Les pedimos que aprovechen la tanda para dejarnos su like en este video y ya regresamos. Estamos con ustedes.
Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo el Perú. Ellos compartirán con nosotros sus experiencias, anécdotas, su visión y también los problemas que hay para poder llegar al Perú que todos deseamos. Acompáñame en este programa Ruta Perú todos los martes a las 8 de la noche aquí en Onda Digital Perú. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Amigos, los invitamos a Contraste en Onda Digital Perú todos los lunes de 8 a 10 de la noche a revisar los acontecimientos de la semana. Les pondré unos cuadros, analizaremos con nuestros invitados y con Marcos y con Electo. Vamos a tener una nueva visión de país. Por eso reiteramos la invitación. Estamos con ustedes los lunes de 8 a 10 de la noche por Onda Digital Perú. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Ahora vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Sosa Sacio, que es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Sosa, le damos la bienvenida a El Constitucional y le agradecemos por compartir sus opiniones con nosotros. ¿Cómo está usted? Bien, gracias más bien Omar por la invitación y por la posibilidad de conversar sobre estos importantes e interesantes temas también. Muchas gracias, muy amable. A ver, la Constitución habilita la posibilidad de identificar determinados derechos en virtud de su conexión con principios como la dignidad humana o la separación de poderes. A eso se refiere el texto del artículo 3. Pero, ¿qué elementos hay que tomar en cuenta para llevar a cabo esa identificación de un derecho fundamental que no está enumerado? ¿O depende solo de la convicción de los magistrados en relación con que exista esa conexión? Es una gran pregunta porque inicialmente, si no tenemos un parámetro, pudiera parecer de que los magistrados pueden, digamos, decidir de manera arbitraria, discrecional. Y diría que en efecto ha ocurrido un poco eso, ¿no? Digamos, a través de la argumentación, digamos, que los magistrados ofrecen, han creado derechos fundamentales, ¿no? Sin embargo, con base en lo que ya ha venido siendo resuelto, podemos de repente encontrar que han habido algunos criterios que permiten un poco racionalizar, ¿no? Ese tipo de operaciones, ¿no? Una primera cuestión importante es el asunto vinculado con los principios que acabas de mencionar y que aparecen en el artículo 3, ¿no? No cualquier cosa puede ser reconocido como un derecho fundamental, hay que vincularlos con algunos elementos materiales, que es lo que podemos denominar fundamentalidad, ¿no? Son realmente derechos fundamentales porque hay una base material, digamos, que provee la propia Constitución, ¿no?
Otra cuestión, digamos, que podríamos considerar como un criterio es la especificidad. Digamos, los derechos fundamentales deben tener alguna forma, algún contenido, que como tú has comentado, en el derecho al olvido o en el caso del derecho a la energía eléctrica, ha sido dotado también por parte del tribunal, ¿no? No se trata solamente de reconocer una cuestión de carácter simbólico o alegórico, sino algo, un derecho, que en efecto tiene un contenido protegido, un titular, un obligado y una obligación fundamental, ¿no? Lo tercero es que el contenido que se crea como nuevo derecho debe ser compatible con el cuadro, el orden de valores de la Constitución, ¿no? Es decir, no podríamos, por ejemplo, reconocer como un nuevo derecho en el Perú el derecho a portar armas, que sí es un derecho fundamental en otras partes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nuestro sistema de valores, nuestros otros derechos reconocidos, no lo permitirían, ¿no? Ahí también hay un límite para esta discreción, diríamos. Y lo último es que debería ser una medida excepcional, que también el tribunal lo ha dicho varias veces, ¿no? Si cabe la posibilidad de reconocer un nuevo contenido en un derecho ya expreso, ya escrito, no corresponde que esté creando nuevos derechos, porque la creación de un nuevo derecho es una atribución, una competencia exclusiva y excluyente, diríamos, del constituyente, del poder constituyente, ¿no? Y por tanto lo que hace el tribunal más bien es tratar de usar de manera excepcional esta cláusula 3, ¿no? Implica, como tú decías, el descubrimiento, el reconocimiento de un nuevo derecho como un derecho como una entidad propia, ¿no? Efectivamente, tú escribiste un artículo que siempre uso como bibliografía en mis cursos de Derecho Procesal Constitucional respecto del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, ¿no? Y lo que tú dices es, bueno, primero esto no es igual a contenido esencial, son dos cosas distintas, pero y una de las cosas que caracteriza a todo derecho fundamental es que tiene que tener una posición jus-fundamental propia. ¿Correcto? Y distinta de la de los demás derechos fundamentales, porque si no, sería un contenido de otro derecho fundamental, ¿correcto? ¿Existe en estos derechos de acceder, por ejemplo, a la energía eléctrica o en el derecho a la verdad, una posición fundamental autónoma y distinta del resto de los derechos? Diría que en el caso de la verdad, sí. He hecho el ejercicio de tratar de vincularlo de manera clara con otros contenidos ya reconocidos y no he podido, ¿no? Diría de que no hay un derecho que se parezca a este reconocimiento de poder acceder a la justicia o acceder al cuerpo de una persona que ha desaparecido, por ejemplo, ¿no? No hay. Pero diría que en otros casos, en varios casos además que han sido objeto de reconocimiento, y tú lo acabas de mencionar hace un momento, sí podríamos reconocerlos como parte de un derecho ya enumerado y escrito, ¿no? Diría incluso el agua, que es un derecho importante, digamos, que ha sido objeto de un doble reconocimiento, ¿no? Jurisprudencial y a nivel de una reforma constitucional. Uno podría dar un paso atrás y preguntarse, ¿cuál es el bien que protegemos con el agua? O sea, el agua en sí mismo no es un derecho, ¿no? El agua es algo, un objeto, un elemento que satisface una necesidad, ¿no? Entonces pareciera de que podemos enfocarnos de manera un poco más clara en ese bien protegido. Claro, pero el derecho no es al agua, el derecho es de acceder al agua, que son dos cosas distintas. El agua no es un derecho, es un objeto, es un bien. El derecho es de acceder a ese bien. De acuerdo, la pregunta es, ¿por qué acceder al agua? Digamos, no accedemos al agua, digamos, porque nos parece solamente un bien valioso, sino es que es valioso porque protege la vida o la salud, por ejemplo, ¿no? Podríamos preguntar, por ejemplo, el derecho a acceder a las cosas que nos mantienen con vida o con salud. Son todas ellas un derecho fundamental, ¿no? Hay un derecho fundamental a las medicinas, hay un derecho fundamental al agua, hay un derecho fundamental a la alimentación, por ejemplo. Pueden ser preguntas que también surgen de esta diferente forma de repente de presentar, ¿no? el problema de los derechos nuevos. Ahora bien, ¿cómo determinar cuál es la operación que hacen los técnicos como tú respecto del contenido y los límites de esos derechos fundamentales? Porque, digamos, también el segundo problema es, primero, el del contenido al que ya hacíamos referencia y segundo, el de sus límites, ¿no? Claro, con respecto del contenido, algo que creo que no he mencionado ahora es que siempre requiere un elemento justificativo, ¿no? O de razonamiento moral. Las palabras que contiene la Constitución no son del todo claras y sabemos de que es necesario interpretarlas, ¿no? Atribuirles un significado. A veces es muy claro lo que hay que atribuir y a veces es algo más polémico, ¿no? Si pensamos en el derecho a la vida, por ejemplo, bueno, sabemos qué significa como derecho a no ser muerto de manera arbitraria, pero vida digna
o que cada quien elija si continúa viviendo o no en un conjunto de, digamos, una situación como la de Ana Estrada, por ejemplo, es un asunto más polémico, que requiere una justificación distinta al derecho a la vida, digamos, que todos conocemos. Por tanto, diría que, con respecto de cómo atribuimos significados, hay un asunto que es claro, seguramente más consensuado, y otro que sí requiere seguramente un mayor ejercicio justificativo, ¿no? Y algo similar diríamos que ocurre con respecto de lo que tú preguntabas, los límites, ¿no? Hay límites que aparecen de manera expresa a veces en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, para el caso, no sé, del acceso a la información pública, hay supuestos de excepción en los que no puede acceder, ¿no? Comentabas hace un momento, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión, que aparece como un límite a la información, libertad de información que aparece como un límite, por ejemplo, a la autodeterminación informativa o al olvido, que no es escrito de manera expresa en la Constitución, sino que aparece como un límite que tiene en cuenta los otros bienes constitucionales, ¿no? Por tanto, todo derecho fundamental siempre tiene un límite que tiene que ver con la naturaleza, diríamos, de la funcionalidad del propio derecho. La libertad de expresión, por ejemplo, no puede ser usada para insultar a los demás, y otros límites que aparecen tomando en cuenta otros bienes protegidos, ¿no? Por ejemplo, seguridad nacional, otros derechos fundamentales, y cada caso merece también una metodología distinta para resolver ese tipo de conflictos, ¿no? Inicialmente usamos siempre la ponderación, pero diríamos que ahí también podemos establecer algunos matices, ¿no? Es evidente que como la profesora Betsabe Marciani, que es profesora de la sección de posgrado de la Universidad de San Martín de Porres, no eres un positivista. Tú dices que los derechos tienen un contenido moral. Son exigencias de carácter moral, suponen una exigencia de carácter moral. Y de allí deriva su fundamentalidad. ¿Estamos en esto? ¿O de dónde deriva la fundamentalidad en todo caso? Diría que más que... claro, eso diría un justnaturalista, ¿no? Yo diría, realista jurídico, digamos que con tintes de positivista, ¿no? Es un poco una la formación genovesa. Incluyente. No, diría que incluso soy excluyente. Pero diría de que quien reconoce las prácticas sociales puede reconocer que el derecho es el ordenamiento jurídico emitido por la autoridad, pero también los consensos sociales, ¿no? Y los consensos sociales implica también el discurso moral. Diría que el discurso práctico, las justificaciones, forma parte también del lenguaje cotidiano de los jueces, de los abogados, de una cultura jurídica, ¿no? Y es esa cultura jurídica la que nos permite aproximarnos de manera más evidente a algunos contenidos y más polémica a otros, ¿no? Como comentaba, en el caso seguramente de Ana Estrada, puede haber algún espacio para la polémica, ¿no? Y en otros casos, como que nadie sea muerto de manera arbitraria, no hay duda, ¿no? Es un contenido claro, ¿no? Pero ese contenido no es que sea un contenido moral abstracto, objetivo, inmanente en la persona, que diría un naturalista, ¿no? Sino diría que son partes de consensos, prácticas sociales, una cultura jurídica que también puede ser modificada, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, desarrollar un derecho, como por ejemplo el de acceder a la energía eléctrica, al agua potable, el Tribunal Constitucional desliza entre los servicios públicos de similar naturaleza a el acceso al desagüe o a Internet, presupone el desarrollo de una política pública, ¿no? Es decir, de construcción de infraestructura. Es decir, para que llegue el agua potable tiene que existir mecanismos que permitan, por ejemplo, si la población se encuentra a una altura determinada, el agua no sube sola, por lo tanto habrá que tener sistemas de bombeo que permitan que el agua llegue hasta esos lugares. El acceso que garantiza la Constitución es un acceso universal, es decir, alcanza a todo sujeto. Ahora bien, ¿tienen legitimidad? La pregunta es de alguna manera teórica. ¿Tienen legitimidad los órganos jurisdiccionales para impulsar una política pública determinando su alcance a partir de la resolución de un único caso? ¿O le asiste razón al constitucionalismo popular que se queja de esto y dice, pucha, las Cortes resuelven un único caso, no escuchan a quien desarrolla la política pública porque no es parte en el proceso y luego deciden que esa política pública debe ser llevada a cabo? No sé si se entiende, tú claramente la entienden, no sé si me explico suficientemente el problema. Es decir, ¿tienen los jueces legitimidad para, a partir de un caso, imponer o impulsar el desarrollo de una política pública en determinado sentido? Claro, se entiende bien lo que planteas, ¿no? O sea, pareciera de que es a la política a quien le compete decir qué se hace, cómo se hace primero, o cuánto de recursos se va a invertir, ¿no? Es para eso que elegimos al Parlamento o a los gobernantes, ¿no?
no le corresponde decirlo inicialmente a un juez. En eso estamos de acuerdo. Diríamos que en efecto ha habido un exceso en la jurisdicción latinoamericana, por ejemplo, o del sur global, en que los jueces, ante la inacción por parte del poder político, del poder público, ha practicado el activismo judicial, ¿no? Y eso ha sido, diría, recientemente revertido, morigerado, con base en algunos criterios que también aparecen en alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Diría de que hay algo que se llama el control de políticas públicas, que implican tener una deferencia hacia la autoridad política, de tal manera de que sea la autoridad quien en primer lugar organice, planifique una política pública. Y yo como tribunal, como judicatura constitucional, puedo exigirles, por ejemplo, que si no tiene ningún plan dirigido a atender esto, lo cree, lo tenga. Si tiene el plan, que lo cumpla. Si lo viene cumpliendo, que lo cumpla a tiempo, que satisfaga tales condiciones, que sea accesible, que dé cobertura, que es un servicio de calidad. Cuestiones además que están vinculadas también con las observaciones generales que aparecen dispuestas, ¿no?, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ¿no? Establece, por ejemplo, con respecto de la salud, del acceso al agua, de la educación y otros derechos sociales, algunos contenidos básicos, ¿no? Si el Estado no los cumple, estoy en un default, ¿no? Estoy en un déficit y yo puedo declarar la responsabilidad del Estado. Diría que lo mismo ha ocurrido en el ámbito de los derechos sociales. También diría que hay una sentencia que es importantísima, es esta de la alimentación, los comedores que se cerraron en Arequipa, ¿no? En Arequipa. La 1470-2016, habeas corpus, que establece 2 umbrales de protección que tienen mucho que ver con tu pregunta. Hay un umbral de protección que tiene que ver con los derechos sociales, donde el reclamo, la atención que el tribunal puede exigir es una atención inmediata e incondicionada. Por ejemplo, si se derrama mercurio en el río Rímac, yo no requiero que el Estado haga una política pública, requiero que lo haga hoy, que solucione el problema porque todos se van a empezar a morir. Entonces, esa atención que tiene que ver con la supervivencia o las necesidades humanas básicas requieren una atención inmediata, ¿no? Y otros tipos de situaciones, por ejemplo, la contaminación del río Rímac, no puede ser resuelto para mañana. Seguramente sí requerirá una política pública y el tribunal tendrá que decir acompañar al Estado para que haga lo que le corresponde hacer, sin ponerse en su lugar, ¿no? Entonces, si no estoy entendiendo incorrectamente, lo que los órganos jurisdiccionales tendrían en su mano hacer es advertir aquellos supuestos de defecto de desarrollo que afecta a derechos fundamentales. Por ejemplo, en Campo Algodonero contra México, la Corte Interamericana le dice al Estado mexicano: tus fuerzas de seguridad no tienen un enfoque de género y existe una situación de asesinatos de mujeres que no son investigados ni resueltos. En consecuencia, esto sería correcto, es decir, le dice al Estado: debes adoptar una política en determinado sentido para afrontar la vulneración de determinados principios. Esta sería la idea. Sí, sería la idea. Y diría que algo más, ¿no? También un poco robusteciendo la respuesta, es que generalmente cuando los tribunales parten de un punto de vista monológico, suelen dictar sentencias que imponen una manera de resolver el problema, sin dialogar, que sería un punto de vista dialógico, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en varios casos, digamos, de la región, es que los tribunales llaman a las partes involucradas, es decir, a las personas que han sido afectadas en sus derechos, y a las autoridades que se van a encargar de solucionar el problema, con la finalidad de poder ya no decirle lo que tiene que hacer, sino generar una respuesta coordinada, ¿no?, que tenga en cuenta de manera adecuada los plazos, los requerimientos. Por ponerte un ejemplo bien sencillo, ¿no? Hay un estado de cosas inconstitucional que tiene que ver con esto de la población quechohablante en Carhuaz, ¿no? La idea de que debe haber un segundo idioma que también debe ser reconocido como oficial. Entonces, el tribunal, digamos, estableció un estado de cosas y dispuso que la municipalidad de Carhuaz se encargara de implementar el bilingüismo en la zona, ¿no? Y claro, cuando se hizo las audiencias públicas, se dejó en evidencia de que las personas quechohablantes no escriben el idioma y que hay diferentes tipos de quechua. Por tanto, no es cuestión simplemente de invertir en profesores para que enseñen quechua, porque el quechua del norte, del centro y del sur son distintos, ¿no? Y como no se escribe, digamos, tampoco puede haber señalética, no puede haber formularios, como hay en un sitio donde hay 2 idiomas oficiales, ¿no? Entonces, claro, hay una buena intención por parte del tribunal, digamos, en este tipo de casos, de este tribunal y de todos los tribunales, ¿no? Pero que si no lo conversa, si no lo dialoga,
puede terminar planteando una intervención en una política pública, pero de una manera que es inejecutable, o que es impertinente, o que va a ser rechazada por parte de la autoridad, ¿no? Por tanto, tienes toda la razón en plantear, ¿no?, de que en este tipo de casos que requieren este tipo de control e intervención, haya un diálogo, una deferencia a la autoridad. De alguna manera, en el proceso de inconstitucionalidad, el tribunal ha ido abriendo un canal de esta naturaleza. Por ejemplo, hoy se discutía sobre la contratación en el sector salud, y por ejemplo, entre los sujetos que hicieron uso de la palabra, naturalmente se encontraban las partes, ¿correcto? El Poder Ejecutivo que impugna la norma y el procurador del Congreso que defiende su constitucionalidad, pero además, por ejemplo, intervinieron sindicatos de enfermeras que también presentaban su punto de vista en relación con la constitucionalidad de la norma. ¿Te parece un método que pudiera ser calificado como dialógico en el sentido de escuchar a operadores del sistema relacionados con la problemática? Sí, por supuesto que sí. Diría que el modelo de justicia dialógica que nos preocupa en la región, que se está implementando en diferentes partes, tiene como uno de sus elementos la posibilidad de que más personas participen de la discusión sobre lo que se va a decidir, ¿no? Pero diríamos que tiene otros elementos también, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de que la deliberación sea pública, de repente como en algún momento pasó en el tribunal, ¿no?, que se prepublique una decisión, con la finalidad de que también haya pues, una recepción, una crítica válida que la comunidad jurídica puede hacer. El hecho de que incluso en el momento de la ejecución también puede haber una revisión de lo que se viene cumpliendo o no cumpliendo o incumpliendo, con la finalidad de poder hacer algún ajuste que sirva tanto para que se llegue a cumplir realmente como para que le sirva también al justiciable, ¿no? Diría que hay varias cosas que se pueden implementar en el marco de un modelo de justicia dialógica, ¿no? Y esto está bien, es un avance importante, ¿no? Por último, tenemos que ir terminando. ¿Sería correcto afirmar que el tribunal crea nuevos derechos fundamentales? Es decir, incorpora al bagaje. Es cierto que teníamos un bagaje X y ahora hay un bagaje X+1 en la medida que el tribunal identifica un derecho. Ahora bien, ¿el tribunal crea derechos fundamentales? Ahí creo que tenemos una pequeña discrepancia, ¿no? De repente es cómo lo presentamos. Como te comentaba, yo soy más realista, ¿no? Y por tanto, reconozco de aquello que los tribunales o los juristas describen como una interpretación, como un descubrimiento, como una adscripción. En realidad hay una creación. No porque realmente el tribunal tenga competencia para crear nuevos derechos de la nada. Como digo, siempre requiere darle esta forma de descubrimiento, ¿no? Pero lo cierto es que como son asuntos polémicos, son asuntos argumentativos, puede ocurrir que el tribunal genere una argumentación que antes no existía y por tanto cree una nueva posición jurídica que antes no existía, y eso podemos llamarle una creación, aunque le hayamos dado la forma, la fisonomía. Sí, a ver, yo lo que creo es que existe claramente un deber del órgano jurisdiccional de adscribir el derecho a unos determinados principios. Esto es una exigencia porque, digamos, si no, sencillamente estaríamos en el ámbito del legislador. El legislador es quien crea y dice, bueno, hay derecho a A1, 2, 3, 4, 24, 24H, ¿correcto? Ahora bien, el tribunal no hace exactamente eso. Es cierto que había un catálogo de derechos X, ahora hay un catálogo de derechos X+1 en la medida que el tribunal ha adscrito determinado contenido a unos principios y por lo tanto esto le da el carácter de fundamental. ¿Sí? Pero me parece que el tribunal no ha creado un derecho, ha advertido un principio que del ordenamiento, porque se deriva del ordenamiento, a eso me refiero. Claro, de acuerdo contigo, como digo, de repente es un tema del matiz, pero te pongo dos ejemplos para tratar de explicar un poco mi punto, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos un derecho fundamental a favor de los consumidores y usuarios. Si yo leo la Constitución, como tú lo hiciste, en el artículo 65 no se refiere a un derecho. Sí, claro, eso no parece un derecho. Sin embargo, no parece un derecho. Y sin embargo el tribunal ha dicho de esa cláusula que hay un derecho fundamental. Ya, ¿eso es una creación o no lo es? Es un asunto polémico, ¿no? Porque el tribunal está sacando como derecho, está colocando como derecho, forzadamente diría, algo que inicialmente no lo es. Está bien, pero diríamos que no es algo que el constituyente vio con claridad y lo dijo de esa manera. O el derecho de la eficacia de las leyes y actos administrativos. No aparece en la Constitución, se creó como un nuevo derecho, pero yo podría decir que los contratos también deben ser cumplidos, que las resoluciones también deben ser cumplidas, que los testamentos deben ser cumplidos, y no se me ocurre plantearlo como un derecho fundamental.
lo creó o estaba en la Constitución. Yo diría que ese tipo de cosas nos dejan la duda, ¿no?, sobre si realmente hay una creación o le damos la forma, digamos, de un reconocimiento, pero que no existe en realidad, ¿no? Sí, sin duda, no tenemos obligación de estar de acuerdo y entiendo perfectamente tus razones, que son perfectamente atendibles, en relación con, creo que sobre todo es un problema de matiz de qué entendemos por nuevo, ¿no? Es decir, qué entendemos por derecho nuevo, ¿no? Es decir, está claro que los dos estamos de acuerdo en que no hay un texto que lo recoja, está claro que no es un desarrollo del legislador y está claro también que debe adscribirse a determinados principios. Luego, si es nuevo o no, porque se añade uno al fin y al cabo, es cierto que puede ser una cuestión de matiz. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu ayuda, por tu esclarecimiento, por tu apoyo y nada, te comprometemos a participar en una siguiente ocasión. Así que gracias, Omar, gracias por la invitación, gracias por esta conversación tan interesante y hasta una siguiente ocasión. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias al doctor Sosa y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo dejando su like, compartiendo este programa e incorporándose como colaboradores de nuestra página omar.sar. Los esperamos la semana próxima en una nueva transmisión de la segunda temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.